Gracias, buenos días con todos y con todas las personas aquí presentes. Es un gusto de formar parte de este último panel que busca acercarse directamente a quienes, a un grupo objetivo, a quienes están realmente interesados en lo que es la internacionalización de su comercio. Lo que busco durante mi presentación es darle un panorama general acerca de las regulaciones que existen a nivel mundial al respecto del comercio electrónico, puntualizar algunas definiciones que nos acercan a conceptos que son muy trastocados, pero a veces poco aterrizados. Entonces voy a compartir una presentación para que se vea más visual esta presentación justamente. Ay, perdón. Aquí compartir. Lo primero es tomar en cuenta cómo el mundo ha venido transformándose en lo que respecta al comercio internacional. Estas transformaciones que van pues ligadas de un intercambio presencial progresivamente han ido asentando una tendencia que conecta directamente a los intercambios dentro de mercados digitales. Estas transformaciones que vienen acompañadas dentro del marco de una cuarta revolución industrial también han facilitado, acelerado justamente esta tendencia, lo cual ha llevado a buscar capturar dentro de marcos regulatorios, normativas internacionales, recomendaciones, lineamientos dentro de lo que constituye una gobernanza global del comercio electrónico. Como pueden ver ustedes aquí, una definición muy corta, simple sobre regulación nos acerca a este conjunto de procesos mediante los cuales se establecen normas y reglas con el fin de estructurar, orientar o controlar diversas actividades y procesos. ¿Cuál es el fin de generar pues una regulación finalmente? Generar confianza, predictibilidad, establecer lineamientos claros que van a llevar a previamente conocer cómo se van a llevar adelante las interacciones y dinámicas de distintos actores que convergen en este caso dentro de un mercado digital. Aquí hay tres funciones básicamente para resaltar al respecto de las regulaciones sobre comercio electrónico proveídas por el Banco Mundial. Las primeras, pues, lo más obvio, regulan las transacciones a distancia. Aquí, digamos, la costumbre, lo regular ha sido generar intercambios presenciales, pero dentro de este marco del comercio electrónico podemos hacer intercambios dentro de espacios sumamente distantes y en horas pues muy distintas, con mercados, por ejemplo, desde acá América Latina, con la India, con China, que tanto se han incrementado en los últimos años. Además, generan confianza en los mercados digitales, como les venía diciendo. Ese es el objetivo central que tienen las regulaciones, las normas y los lineamientos que se marcan dentro de esta gobernanza global del comercio electrónico. Además, también introducen restricciones, es decir, colocan límites a lo que se puede y no se puede hacer, generando pues también eh, la delimitación de las dinámicas e interacciones que se producen dentro de estos espacios. Dentro del marco de una investigación que he venido trabajando, mi interés central fue América Latina y ciertamente habría que decirlo que la regulación sobre comercio electrónico dentro de América Latina en el siglo XXI ha incrementado sustancialmente. Pero este incremento, lo que me llamó la atención es que sobre todo se ha dado a partir del establecimiento de acuerdos con actores extrarregionales. Entonces, tenemos menos de 10 acuerdos en sí intrarregionales y la mayor parte que van a cerca de por lo menos unos 30 acuerdos con actores por fuera de la región.
Esto me llevó finalmente a observar un poco, la conexión de una gobernanza regional latinoamericana del comercio electrónico en convergencia con modelos que se están forjando dentro de una gobernanza global. Y aquí se marcaban tres tendencias centrales con actores que ustedes pueden visibilizar. Una enfocada en el papel de China, que tiene una visión más estatista de la seguridad al respecto que debe primar en el comercio electrónico, la Unión Europea, que tiene una visión más regulatoria, muy enfocada a lo que es la privacidad, la protección de la privacidad de los usuarios, y una que, si bien está en transformación, por lo menos hasta el 2019, está mucho más claro al respecto de un enfoque anclado en la libertad. Posteriormente, luego con la entrada del nuevo gobierno, en este momento ya de 2.0 de Donald Trump, se ve con claridad una transformación del modelo regulatorio que busca implementar Estados Unidos al respecto del comercio electrónico, más ligado ahora a aspectos de la seguridad y en sí un poco más cercano incluso al modelo chino. Pero ¿de qué estamos hablando en el fondo? Estamos hablando sobre todo dentro de un conjunto amplio, de un abanico diverso de regulaciones sobre comercio electrónico, sobre todo de dos aspectos centrales: la transferencia transfronteriza de datos y la protección de datos personales que están conectados el uno con lo otro. Y por supuesto, en el medio de estos dos tipos o modelos de regulación, está la seguridad a la privacidad de los consumidores. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta idea de transferencia transfronteriza de datos, nos habla de un flujo sin restricciones del comercio de datos. Eh, y esa tendencia, por ejemplo, de cada vez comerciar en mayor medida lo que son los datos o información incluso personal de las personas, que generan información muy precisa al respecto de las orientaciones de compra, por ejemplo, que pueden tener ciertos consumidores e identificar mercados específicos. Pero bueno, esto está conectado también con una idea de protección de datos personales, lo que ha implicado, por ejemplo, dentro del marco del modelo regulatorio de la Unión Europea, sostener pues que, ok, sí, vamos por el libre flujo de información de transferencia de datos, pero condicionados pues a ciertas restricciones o normativas internas que se vinculan a la protección de datos personales, a la privacidad finalmente de las personas. Pero aquí, ¿de qué estamos hablando de estos datos personales? Hay por lo menos en general tres tipos de datos: unos datos que están ligados directamente a los datos de la persona, a información personal identificable, datos que provienen de un sector específico, por ejemplo, de empresas, negocios, sistemas financieros, o datos referidos a ámbitos importantes considerados a nivel nacional. El punto es que dentro de estas tres categorías, la que más ha generado controversias está ligada al primer punto, a lo que implica a la transferencia o libre flujo de datos personales, ya que lleva una mayor complejidad a nivel de su cumplimiento, y ha despertado, por supuesto, en ese sentido, preocupación especial sobre ámbitos que están ligados a la privacidad de las personas. Em, Allí es cuando se tienen que tener en cuenta, por ejemplo, si un tipo particular de datos puede o no ser considerado personal en una jurisdicción determinada. Hay regulaciones, por ejemplo, muy a nivel que se dan a nivel nacional, y un objetivo, bueno, dentro del marco de organizaciones multilaterales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, que buscan generar una regulación que marque una suerte de armonización en la comprensión de lo que implica datos personales y su significado.
Aquí tienen ustedes algunos puntos concretos para poder identificar a qué me refiero con datos personales. Por ejemplo, datos personales del empleado, direcciones, incluso correos electrónicos, información específica sobre los clientes, pacientes, residentes, que tienen que ver con, por ejemplo, recursos, registros médicos, base de datos de marketing, datos personales no públicos de socios comerciales y proveedores, datos personales transferidos y tratados por terceros con respecto de contabilidad, registros financieros, marketing directo, imágenes y grabaciones de sonido, datos cifrados también, por ejemplo, direcciones de IP, direcciones de MAC, cookies, pueden vincularse a una persona física. Fotos de individuo, grabaciones de video, y en fin, va a depender de las regulaciones que se consideren dentro de determinados espacios, la definición y la identificación de los indicadores que marcan básicamente los compromisos que se deben generar para la transferencia de datos de índole personal. Aquí tienen ustedes una lista que habría que decir no es una lista exhaustiva. Hay una amplitud de organismos, acuerdos finalmente a nivel multilateral, regional y también a nivel nacional que marcan estándares y establecen límites incluso a lo que implica el comercio electrónico, incluyendo temáticas tan controversiales como las que he mencionado anteriormente al respecto del libre flujo de datos personales, la privacidad de los datos que se comercian a nivel internacional. Por ejemplo, aquí tienen estos objetivos que ha marcado la OMC por establecer un acuerdo estándar a nivel mundial al respecto de la regulación del comercio electrónico. El 2019 es que empieza una negociación que habría que decirlo, se marca a nivel plurilateral y que el 2024 ha definido ya un acuerdo que genera avances al respecto de la regulación del comercio electrónico. No obstante, estos acuerdos, esta definición de este documento generado el año pasado, aún no ha sido adherido a la normativa de la OMC, se encuentra aún en estado de negociación para que pueda ser aceptado y marcado como un acuerdo plurilateral que implica que cualquier miembro que en este momento no se encuentre dentro de como afirmante de este acuerdo, de estas normativas, lo puede hacer posteriormente. Aquí se definen áreas, por ejemplo, como autenticación electrónica, la protección del consumidor online, la ciberseguridad y la protección de datos personales. No obstante, este ámbito sobre el libre flujo transfronterizo de datos, pues no ha sido abordado. No obstante, hay un avance que me parece sí destacable que tiene que ver con facilitación del comercio. Ojo, el año 2017 es que la Organización Mundial del Comercio saca un acuerdo de esta índole que incluye objetivos trazables hacia las pequeñas y medianas empresas para que alcancen una mayor facilitación, en este caso sostenible, del comercio, ¿no? Por facilitación del comercio se puede entender pues la simplificación, modernización, armonización de los procedimientos de exportación e importación en respuesta a altos costos de cumplimiento asociados con grandes volúmenes de información y documentos requeridos para el comercio exterior. Habría que decir que una recomendación importante al respecto viene a ser lo que son el establecimiento de las ventanillas únicas de comercio exterior, lo cual a nivel nacional ha habido un gran avance, a nivel mundial, América Latina también está en una buena posición al respecto de la adopción de las buses, de estas ventanillas de comercio exterior. No obstante, cuando
uno aterriza un poco más la mirada al respecto de cómo se han generado las regulaciones de las buses en lo que implica su mayor interconexión con las necesidades de las pymes, habría que decir que todavía hay un espacio amplio que puede ser cubierto en los próximos años. No obstante, se señalan como importantes referentes, por ejemplo, el trabajo que se ha venido haciendo desde el Perú con lo que es la creación, pues, de un proyecto, una plataforma de ePymex y del Perú Marketplace. Otro referente puede estar en el caso de Uruguay con esa modalidad de Tú Exporta, que busca interconectar de manera más directa el mercado digital, en este caso la facilitación del comercio, con un público objetivo dirigido directamente hacia las pequeñas y medianas empresas. Tenemos aquí otro referente que viene a ser la OCDE, que nos habla del reglamento, recomendaciones, en este caso del Consejo sobre Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico, que viene vigente desde el año 2016. Hay puntos centrales como principios que marcan estas recomendaciones y habría que decir que de los 4 países de la Alianza del Pacífico, 3 ya son miembros plenos de la OCDE y Perú busca su ingreso en un mediano plazo. En ese sentido, es importante igual tomar en cuenta estas recomendaciones que van aterrizadas básicamente en 3 ejes: buenas prácticas publicitarias, no a la publicidad engañosa, privacidad y seguridad de los datos personales. Esto es algo que van a ver de manera recurrente en las distintas marcos regulatorios que se configuran a nivel multilateral, regional y también nacional, y términos y condiciones claros dentro de la información que se proveen en distintas plataformas. Tienen acá otro importante referente que marca un sistema de regulación bastante complejo, habría que decirlo. Es el Reglamento General de Protección de Datos, que desde el 2018 se viene implementando. ¿M? Esta regulación básicamente aplica, se diseña, se configura, se implementa para la Unión Europea, aplica para las transacciones situadas en la Unión Europea, pero también por fuera. Y por eso resulta también importante como resaltarla, porque si uno busca comerciar, intercambiar, pues ciertos bienes o servicios en el marco del comercio electrónico con el mercado europeo, es necesario que se considere o tome en cuenta las regulaciones que han establecido al respecto. Aquí habría que decir que si bien esta regulación es mucho más precisa, fuerte como para las grandes empresas, también aplica para las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, el conocimiento tácito del usuario para que sus datos personales sean recopilados y tratados de tener validez, la política de privacidad que debe estar explicada de manera clara y concisa. Los usuarios tienen derecho, además, al olvido, es decir, a que sus datos sean eliminados de las bases de datos. Y aquí esto sobre todo aplica para empresas grandes, de grandes que proveen o intercambian grandes volúmenes de datos, lo que es la designación de un delegado de protección de datos. Esto se recomienda, por ejemplo, que las pymes evalúen si es que es posible que estén insertas dentro de esta regulación. Aquí también tienen, no es una regulación, pero digamos, el Centro de Comercio Internacional, que es una agencia de cooperación internacional que conjunta entre la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas, también ha ayudado a impulsar un mayor comercio dentro de este ámbito, sobre todo capturando a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas en distintos ámbitos a nivel mundial. Entonces, es como más que una regulación, es una organización a considerar o tener en cuenta
para ayudarse o facilitar lo que es el comercio electrónico. Aquí he colocado el caso del DEPA porque finalmente es el primer acuerdo sobre comercio electrónico que se ha dado en el mundo específicamente sobre comercio de este tipo, ¿no? Hablando de una economía digital, pues ahí hay recomendaciones que se generan específicamente para las pymes, como convocar un diálogo de pymes que incluyan a una diversidad de actores para transmitir los beneficios del comercio electrónico, proveer conocimientos, capacitaciones, fomentar la competitividad, identificar oportunidades de mercados digitales, fortalecer también las capacidades digitales de las pymes, además de mantener pues constantemente informados a este sector sobre las distintas regulaciones y su actualización al respecto de la regulación del comercio electrónico. Mm. Sé que me queda poco tiempo, entonces lo que quisiera nada más terminando ya esta presentación es poco ver, miren ustedes, la superposición de membresías de acuerdos plurilaterales que se han generado a nivel mundial. Esto está al 2021, es un gráfico generado por la OECD y está adaptado porque ahí le agregué al DEPA y lo que es la regulación de la Unión Europea con el GDPR, donde ustedes pueden visibilizar como existe traslapes entre un país y distintas regulaciones, habría que decirlo que los traslapes no necesariamente son malos, habría que ver casos concretos y ver si se generan como conflictividad en ellos mismos, pero sí nos puede hablar, por ejemplo, de que en ciertos espacios se generan como regulaciones mucho más estrictas que en otras, y esto puede llevar a que las economías terminen decantándose estratégicamente por uno u otro mercado de acuerdo a sus necesidades y específicamente su capacidad de acoplamiento a las regulaciones específicas que se generan en mercados internacionales. Tipos de regulaciones solamente para diferenciar aquellas que proyectan o fomentan una mayor de políticas regulatorias que impulsan el comercio electrónico, como la firma electrónica, los pagos digitales, la ciberseguridad tan importante, la documentación electrónica que tiene que ver con facilitación del comercio, propiedad intelectual para tener casos ahí concretos de protecciones de marcas, de patentes y no caer pues en situaciones de fraude. Pero también hay una lista que está más conectada a una visión restrictiva de estas regulaciones, como la localización de los datos o las restricciones, por ejemplo, de los dominios que se generan. Esto prácticamente lo único que he querido mostrar aquí es que en términos de facilitación hay todavía un camino por generarse, por implementarse. Sobre todo en este primer punto, hay aquí sí un ámbito más trabajado al respecto de la información que conecta a las pymes con la facilitación del comercio, que termina conectando finalmente con comercio electrónico. Pero, por ejemplo, lo que es una implementación completa de lo que son las buses, las ventanillas únicas de comercio exterior, aquí que conectan con las necesidades de las pymes, pues como pueden ver, todavía hay un espacio bastante grande por trabajar. Esto y con esto yo creo que concluyo, son un poco los avances que ha tenido la Alianza del Pacífico al respecto de la regulación de comercio electrónico y mencionar que la alianza al respecto de esta regulación que se encuentra vigente a partir de su protocolo comercial suscrito en el 2014, vigente del 2016, ha ido sumando a algunas adhesiones a estas regulaciones, pero muy en sintonía, habría que decirlo, a lo que se negoció previamente dentro del marco de las negociaciones del CPTPP, con un enfoque más
proyectado hacia la libertad del flujo de los datos, de la información dentro del marco del comercio electrónico, sin descuidar necesariamente la protección de la privacidad de las personas dentro de este intercambio. Pues aquí me quedo. Gracias por su atención. Dejo mi nombre, mis datos para cualquier contacto finalmente que puedan tener. Gracias. Muchísimas gracias, Yulisa, por su exposición. Vamos a pasar ahora sí a Yana Dumaresk. Antes de pasar a Yana, solamente decirles e invitarlos a registrarse en AP Digital, la plataforma de la Alianza del Pacífico, que ha sido desarrollada entre la Alianza del Pacífico y el BID para apoyar la transformación digital y el comercio de las MIPYMES del bloque, que es además una comunidad vibrante de empresarios, empresarias, académicos, estudiantes, sociedad civil, entre otros, para capacitar, establecer redes y generar oportunidades, sobre todo de negocios, entre los países de la Alianza del Pacífico. Así que ahora sí, dicho esto, pasamos a Yana Dumarés, quien es directora de Política Económica para América Latina de Meta. Como directora de Política Económica para América Latina de la empresa, lidera las relaciones regionales de política y regulación de Meta en materia de finanzas, comercio, impuestos y sostenibilidad. Previamente, ha desarrollado una carrera de 13 años en el Servicio Civil brasileño, combinando responsabilidades en áreas de economía internacional y desarrollo sostenible. Y más recientemente se ha desempeñado también como viceministra general de Industria y Comercio de Brasil en 2018, como viceministra de Economía Internacional en 2019-2021. Funciones en las cuales ha representado a Brasil en la Junta de Gobernadores del BID y en la Junta Directiva del Nuevo Banco de Desarrollo, así como encabezado también delegaciones brasileñas en reuniones de bloques como el G20, BRICS, GRULAC y Mercosur. Ahora sí, Yana, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Eliel. Pues en primer lugar, agradecer muchísimo la oportunidad de estar aquí como Meta, compartiendo experiencias, informaciones, y siempre es una alegría poder estar trabajando con nuestro público principal, que son las pymes. Entonces, miles de gracias al BID, al grupo de trabajo de la Alianza del Pacífico, y también a la profesora Julissa, que me ha antecedido, para que pudiéramos tener así un frame y un contexto bien interesante para todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Pues entonces, bueno, gracias a todos. Y nuestra intención aquí es que, bueno, entendiendo el público que tenemos con nosotros en esta llamada y la relevancia del tema de comercio electrónico para las pymes, es trabajar un poquito para traerles informaciones de qué esto representa para Meta y cómo nosotros como empresa que trabaja primeramente como un principal vehículo de digitalización para pymes y para individuos, cómo que nosotros miramos hacia estas regulaciones que ya existen en los países de la Alianza del Pacífico, y también, o sea, cuáles son las mejores prácticas que podemos aprovechar, ¿no? Pues bueno, creo que fue muy feliz la colocación de la profesora Julissa, cuando dice que, bueno, cuando trabajamos en comercio electrónico y cuando queremos formar una opinión sobre los marcos regulatorios que tienen influencia sobre el comercio electrónico, muy difícilmente estamos hablando de una sola pieza regulatoria, ¿no? Estamos hablando aquí de un mapa donde muchos elementos se van a juntar para que se forme entonces el ecosistema, el ambiente regulatorio que va a incidir sobre las actividades de comercio electrónico. Y esto porque estamos hablando aquí de derechos del consumidor, de protección del consumidor, de impuestos, regulaciones fiscales, medios de pagos. Estamos hablando aquí de datos como hemos aprendido antes. Entonces, al fin y al cabo, cuando decimos comercio electrónico, estamos diciendo también de flujos muy grandes de productos, de servicios, pero también de pagos, pero también de datos, pero también de propiedad intelectual y también de los derechos del usuario y del consumidor. Entonces, sí, es una materia que tiene su complejidad,
pero que de manera muy armoniosa en muchos mercados ha visibilizado el desarrollo económico de pymes, que muy probablemente si no fuera la avenida, ¿no? del comercio electrónico no hubieran podido tener el grado de desarrollo económico que experimentan hoy día. Bueno, yo quiero empezar diciendo que bueno, Meta es una empresa que tiene diversas plataformas digitales y que tiene mucho orgullo de que sus plataformas digitales muy probablemente forman el primer paso de digitalización de las pymes en nuestra región. Muy probablemente si tienes una pyme, la primera cosa que vas a hacer es una página en Facebook o un perfil en Instagram y también una cuenta en WhatsApp, ¿no? Para que se pueda comunicar con el cliente. Entonces decimos que muy probablemente esta pyme va a formar su perfil en Facebook o en Instagram o en los dos, va allí enseñar sus productos, hacer los pitches de sus servicios, va a poder hablar con su comunidad y va a poder decir cuáles son los valores y las diferencias que su producto y su servicio traen para esta comunidad. Y luego cuando tenga usuarios y consumidores potencialmente interesados, muy probablemente esta pyme hizo una conexión de esta cuenta, de este perfil, de esta página con una cuenta en WhatsApp, donde va a poder tener lo que nosotros llamamos aquí internamente de comercio conversacional, conversational commerce, que es justamente esta oportunidad que tenemos de hablar directamente con nuestro cliente, con nuestro consumidor y traerle entonces, pues, darle claridad sobre el producto, sacar dudas y poder entonces concluir la venta de este servicio o de este producto. Nuestras investigaciones internas nos muestran que esta jornada, desde el momento que uno empieza a vender, a mostrar, a enseñar sus productos y servicios en nuestra plataforma, hasta el momento que se van a un chat de mensajería para hablar, para sacar dudas, para traer claridad sobre el producto, hasta el momento que se concretiza la venta, esta jornada es lo que hay de más primario para que pymes y emprendedores puedan empezar sus negocios en el mundo digital. Tenemos mucho orgullo de poder ofrecer esto a pymes y a emprendedores en nuestra región y estamos siempre muy dedicados a aprimorar estos mecanismos, estas interfaces, estas experiencias y estas jornadas, siempre pensando en nuestros clientes donde tenemos más impacto, que son nuestros clientes pymes, ¿no? Claro que también apoyamos y servimos a grandes empresas que internamente les llamamos enterprises, pero sabemos que es donde somos más críticos, más necesarios y donde traemos más impacto son para las pymes. Y entonces en una de estas investigaciones que hicimos recientemente, hicimos un estudio con Morning Consult sobre la importancia de las plataformas de Meta para el desarrollo, ¿no? de las pymes. Y estuvimos muy impresionados y emocionados con los resultados, ¿no? Porque Morning Consult hizo una encuesta con más de 2.300 pymes en nuestra región, más específicamente en México, Colombia, Argentina y Brasil, ¿no? Para entender cómo que nuestras herramientas y plataformas tecnológicas apoyaban el crecimiento empresarial de las pymes. Y el estudio reveló que 9 de cada 10 emprendedores dicen que las tecnologías de Meta fueron fundamentales para sus operaciones y son fundamentales para sus operaciones, ¿no? Además, en todos los mercados que han sido observados, las empresas atribuyen a estas plataformas los aumentos de ingresos y el impacto por el impacto de las herramientas, el 89%.
y el 62% vieron aumentar sus ingresos en más de 25% desde la incorporación de nuestras plataformas en su jornada comercial, ¿no? También sabemos, como yo he mencionado, ¿no? Que WhatsApp Business es algo muy central para nuestra región. Yo tengo la costumbre de decir que aquí en Latinoamérica aprendemos cuando chicos a decir papá, mamá y WhatsApp, ¿no? Porque WhatsApp es casi que es parte de las familias, de los amigos, de los grupos de amigos, de los grupos familiares, de los grupos profesionales. Está en todas las camadas de nuestra sociedad y no sería diferente también en lo tocante a las pymes, ¿no? El 87% de los empresarios de pymes están de acuerdo que el WhatsApp ayuda a generar nuevas oportunidades de venta y consideran que la herramienta es muy fácil de usar. Y además el 89% confían que la aplicación apoya sus negocios y es una buena inversión de tiempo y recursos, ¿no? Meta también se orgulle de haber democratizado la inteligencia artificial generativa por intermedio de sus aplicaciones con la plataforma Meta AI, ¿no? Los resultados de esta investigación, independiente del país, nos muestra que hay un gran interés de aprovechar Meta AI, ¿no? Las preguntas que se hace ahí a Meta AI en WhatsApp, por ejemplo, para sacar dudas de manera más rápida, ¿no? Para poder aumentar la productividad de las pymes cuando están en su cotidiano profesional, ¿no? 7 en cada 10 líderes empresariales de la región piensan que Meta AI, ¿no? Que nuestras herramientas acopladas juntas con AI pueden apoyar también las necesidades de marketing y publicidad, porque también ayuda ahí a formatar de manera más sencilla y más rápida buenos posts, buenos stories, para que tu producto y tu servicio estén siempre así con visibilidad en tu comunidad, ¿no? Y bueno, además de saber que nuestras plataformas y nuestros servicios apoyan de manera muy relevante a pymes que ingresan en el comercio digital, también traemos aquí algunas buenas prácticas normativas que han apoyado a fomentar el comercio digital, ¿no? O sea, conforme crece la digitalización de la economía, aumenta también la necesidad de tener certidumbre para proveedores y consumidores y también para mitigar riesgos en materia de cybersecurity, ¿no? De ciberseguridad. Bueno, traigo aquí un caso bien interesante de México que en el abril del 2019 publicó em, la primera norma mexicana de aplicación general en materia de comercio electrónico, ¿no? Esta norma abarcó a todas las personas físicas o mayores que de manera habitual o profesional se dedicaron a ofrecer o se dedican a ofrecer y comercializar, vender bienes, productos o servicios a través de medios electrónicos o otras tecnologías, y su alcance se limita a relaciones de consumo establecidas entre proveedores intermediarios o terceros y consumidores de bienes, productos y servicios, ¿no? La NMX, como se llama, ¿no? Otorga roles y responsabilidades claras a los actores involucrados en el comercio digital. Y, por ejemplo, en cuanto a garantías al respecto de los productos, la responsabilidad debe recaer a los proveedores, poniendo así a salvo los intermediarios de disposiciones que entonces tienen incentivos para trabajar en la dimensión tecnológica del producto, ofrecer buenas experiencias y buenas jornadas a proveedores y consumidores. También tenemos el objetivo de fomentar, esta norma también tuvo el objetivo de fomentar la adopción de comercio electrónico de manera muy eficaz y segura para todas las partes involucradas, y también pudo alimentar la Ley Federal de Protección al Consumidor, consolidando un marco legal robusto de respaldo al desarrollo adecuado y equitativo de las transacciones electrónicas, beneficiando consumidores,
vendedores e intermediarios, porque es un ecosistema que merece la atención de manera más robusta, ¿no? En el caso de México, la regulación de los intermediarios de Internet, que es un tema bien importante para garantizar la calidad de las conexiones, de las plataformas y de las interacciones entre vendedores y consumidores. Pero en el caso de México, la regulación de los intermediarios de Internet ya es también directriz establecida en el Tratado Internacional entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Como decimos en inglés, el USMCA, ¿no? Recordando que en su capítulo 19 dice que las partes reconocen la importancia de los servicios informáticos interactivos, incluso para pequeñas y medianas empresas, y estos servicios son vitales para el crecimiento del comercio digital, ¿no? Para eso, ninguna parte adoptará o mantendrá medidas que traten a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo como proveedor de contenido de información para determinar la responsabilidad por daños relacionados con la información almacenada, procesada, transmitida por esta disposición. Y ninguna parte impondrá responsabilidad a un proveedor o usuario de un servicio informático interactivo a causa de cualquier acción voluntariamente adoptada de buena fe por proveedor o usuario para restringir su acceso de material que es accesible en el uso de los servicios informáticos. Bueno, es importante también mencionar que la regulación de los intermediarios resulta crucial para la primacía de la protección de los derechos humanos, especialmente en lo que toca a la libertad de expresión y acceso a la información. Se hace indispensable implementar normativas que estén alineadas con los estándares internacionales y la norma mencionada, garantizando que los usuarios de las redes asuman la responsabilidad de su contenido. Esto contribuirá para que las plataformas puedan continuar operando de manera segura y eficiente, fomentando la libre interacción en sus espacios. Adicionalmente, resulta también apropiado establecer que se debe limitar la intervención del Estado en el ámbito. Y cuando hablamos de regulación, siempre hablamos de regulaciones que sean predecibles, proporcionales y que tengan un objetivo definido, ¿no? Entonces, cuando decimos delimitación de la intervención de Estado, tiene mucho que ver con los aspectos de predecibilidad y los aspectos de proporcionalidad, ¿no? Para que no sea un costo de compliance y un costo de observancia más grande que el ecosistema puede absorber. Y nosotros creemos que esto es aún más relevante para pymes, que muchas de las veces estamos hablando de un emprendedor individual o con un equipo pequeño, muy chico, y que si tiene entonces un costo de compliance con legislaciones muy complejas y muy demandantes, muchas de las veces pierden la oportunidad de desarrollar sus negocios por red tape, ¿no? Entonces, esta también es una observancia que nosotros como Meta tenemos de que los ecosistemas que han sido más bien sucedidos son los ecosistemas que han puesto en marcha marcos regulatorios proporcionales, predecibles, de fácil compliance, ¿no? Queremos también destacar que hay buenas prácticas en materias de políticas públicas y de colaboración público-privada. Y en este contexto, por ejemplo, la educación digital es esencial para garantizar que personas aprovechen al máximo las capacidades de los ecosistemas digitales. Entonces, aquí también encorajamos para que todas las empresas del ecosistema puedan estar involucradas en iniciativas de educación digital y también del fomento de la innovación, que es crucial para el avance de nuevas herramientas como AI, ¿no? Para que la inteligencia artificial pueda desarrollarse y generar frutos en su plena capacidad, hay que tener
la educación de los usuarios y de los proveedores, de los vendedores, que puedan utilizar las herramientas a su pleno potencial, pero también la innovación de empresas de tecnología para que estas herramientas estén siempre con la mejor capacidad y con la mejor experiencia para los usuarios. Disculpa, Yana, Y deberíamos ir cerrando. perfecto. Entonces, bueno, aquí también por fin dejo aquí un- un- una percepción de que Meta está muy comprometida a realizar con los ministerios de economía de los países de la Alianza del Pacífico apoyo a esta agenda, a brindar apoyo técnico con enfoque de digitalización de sectores productivos. Y en México, por ejemplo, hemos aliado con la Secretaría de Economía, con la Organización de Mujer Emprende, para poner en marcha una serie de capacitaciones dedicadas a mujeres emprendedoras y a líderes de pymes. Entonces aquí ponemos Meta a las órdenes, nuestro equipo, tanto en México como en Colombia, Perú y en los otros países de la Alianza del Pacífico, Chile, estamos a las órdenes para seguir apoyando con nuestras plataformas, con la seguridad y la certidumbre de que son muy importantes para garantizar desarrollo económico en nuestra región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yana, por tu presentación. Vamos a pasar ahora a Karina Tejeda, quien es coordinadora de Comercio y Servicios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Karina es abogada y negociadora de comercio internacional, coordinadora de las negociaciones internacionales sobre comercio y servicios y comercio electrónico en el Viceministerio de Comercio Exterior del Perú. Se ha desempeñado como coordinadora del Subcomité de Economía Digital de la Alianza del Pacífico y del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico de la Comunidad Andina durante 2023-2024 y es actualmente representante del Perú ante el Grupo Directivo sobre Economía Digital de APEC. Ha participado también en negociaciones como la de optimización del TLC con China, el TLC con Hong Kong, China, entre otras negociaciones. Y actualmente lidera la adhesión del Perú al Acuerdo de Asociación para la Economía Digital. Muchas gracias, Karina, por estar con nosotros. Te escuchamos. Bueno, gracias y buenos días a todos. Muchas gracias también por la invitación para participar en este evento y poder compartir la experiencia sobre la regulación que se ha desarrollado en el Perú y que sería aplicable de alguna manera al comercio electrónico o tiene efectos considerables en él, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando en la materia, digamos, podemos ir a la diapositiva 2 para contarles que el Perú actualmente es la sexta economía en volumen de ventas a través de canal digital en la región. Y lo que se suele demandar, digamos, desde el Perú por medios digitales son bienes de origen peruano como textiles, artesanías, pinturas, entre otros, ¿no? Y muchas veces, como se pueden dar cuenta, son productos que se pueden enviar por envíos rápidos, pequeños, ¿no? Entonces, que suelen aprovechar el comercio electrónico propiamente. Ahora, en el Perú no existe una ley exclusiva para la regulación del comercio electrónico. El marco normativo lo hemos ido adaptando para su aplicación en aspectos como protección al consumidor, seguridad digital, protección de datos personales, firmas electrónicas, etcétera. Es decir, tenemos un marco de protección de datos personales que obviamente es aplicable no solamente al movimiento de los datos personales internamente, sino también transfronterizo. Tenemos normativa de protección al consumidor que aplica digamos, al ecosistema tangible, al físico, pero también aplica al ecosistema digital. Ahora, tenemos también varios compromisos internacionales, acuerdos comerciales, que sí quisiera resaltarlos porque en realidad estos acuerdos apenas están en vigor, entran en vigor, ya pasan a tener un rango de ley y solamente la Constitución prevalece sobre ellos. Por lo tanto, todos los compromisos que tiene el Perú a nivel de los acuerdos comerciales y que favorecen, digamos, al desarrollo del comercio electrónico son normativa interna y tienen un rango de ley además. Tenemos alrededor de 10 acuerdos
que están vigentes y que tienen capítulos de comercio electrónico y digital o compromisos sobre estos dos temas en diversos capítulos. Probablemente es importante resaltar en este evento que tenemos el acuerdo entre la Alianza del Pacífico y también tenemos el tratado que celebró la Alianza del Pacífico hace no muchos años con Singapur y que da la casualidad que el capítulo de comercio electrónico terminó teniendo incluso disposiciones un poquito más ambiciosas de las que tenemos solo entre la Alianza del Pacífico, así que es un dato interesante. Bueno, y además, 3 de los 4 miembros de la Alianza del Pacífico son parte del Acuerdo Integral Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP, que es por ahora lo más ambicioso que hay en materia de comercio electrónico. Bueno, no voy a entrar a mencionar cada una de las disposiciones que hay en estos acuerdos para evitar tomar demasiado tiempo. Quisiera ya entrar al tema porque me pidieron que hable un poco sobre la regulación que tenemos en materia de protección al consumidor, en materia tributaria que afecta, digamos, al comercio electrónico y también en materia aduanera. Entonces, para comentarles un poco sobre lo que tenemos en materia de protección al consumidor, primero tengo que resaltar que la institución que está encargada de, digamos, proteger a los consumidores en el Perú es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, que realizan acciones de fiscalización y sanción, ¿no? Frente a prácticas desleales o engañosas. Y también atienden reclamos de consumo. Ahora, toda su función se enmarca en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que como les decía antes, es un código que si bien fue diseñado inicialmente para el ecosistema físico, digamos, también es aplicable para el ecosistema digital, porque la norma específicamente ha sido diseñada de tal manera que ha permitido su aplicación jurídica a casos en el ecosistema digital, ¿no? Por otro lado, cabe resaltar que nuestro Código de Protección del Consumidor reconoce algunos derechos de los consumidores, que solo voy a resaltar algunos que resultan siendo interesantes para el consumidor digital, digamos. Y si ponemos un espejo, podemos ver cuáles son también las obligaciones de los proveedores, por lo tanto, en el ámbito digital, ¿no? Por ejemplo, tenemos el derecho del consumidor a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, que me parece que es algo que lo mencionaban en una de las primeras ponencias, la necesidad de transparencia en la información que va a recibir el consumidor, ¿no? Por lo tanto, también hay una obligación del proveedor de proveer toda la información necesaria y relevante, ¿no? Bueno, el derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución del servicio, a la devolución de la cantidad pagada si es que fuera necesario. Por lo tanto, el proveedor va a tener que tener o adaptar medios para poder atender este derecho. Derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios y derecho a contar con opción o alternativa de atención personal cuando el proveedor ofrezca al público cualquier sistema de atención automatizada, ¿no? Para que no solamente haya un sistema de inteligencia artificial que te conteste, sino también una atención más personalizada. Bueno, por otro lado, también se han incluido obligaciones para responder para el proveedor para responder respecto a la idoneidad y calidad de los productos o servicios que se ofrecen y también respecto a la obligación a atender los reclamos presentados por sus consumidores y dar respuesta a los mismos en un plazo establecido de 15 días hábiles, ¿no? Ahora, el INDECOPI también brinda servicios de reclamación mm, virtual
Existe el libro de reclamaciones, que bueno, eso se usa internamente, pero digamos a nivel de transacciones transfronterizas tenemos sí el reclama virtual, que es posible que lo use cualquier consumidor que haya sido afectado por una empresa peruana, por supuesto, para que se le atienda su reclamo, ¿no? Y bueno, es todo un proceso muy detallado, que tampoco voy a entrar al detalle de cuáles son los pasos del proceso, pero digamos que sí existe la posibilidad que por un medio electrónico el consumidor pueda acceder a la atención de su reclamo desde otro país inclusive, ¿no? Por otro lado, también tenemos legislación respecto de los mensajes electrónicos no deseados. Los consumidores en el Perú están protegidos contra la comunicación electrónica no solicitada y hay sanciones en caso de incumplimiento para los proveedores. Em, y bueno, se pueden entablar también algunas reclamaciones, hay procesos también para reclamar, digamos, tus derechos, ¿no? No voy a entrar tampoco ahí en detalle sobre el mecanismo específicamente, pero si es que el consumidor busca una respuesta sancionadora, el caso puede derivarse a un procedimiento administrativo destinado a investigar el caso y si procede incluso sancionar a la parte infractora, ¿no? Por otro lado, está también algo que no queríamos dejar de mencionar. Nuestra normativa ha incorporado el marco de confianza digital, que es del 2020. Y este marco de confianza digital prácticamente lo que hizo fue tratar de recoger todas las normas que al fin y al cabo ofrecen esa confianza al consumidor que tanta necesitamos que la sientan para que realmente usen el comercio electrónico. ¿No? Y ahí se recogen las normas de datos personales, las de protección al consumidor, ¿no? Y también la de seguridad digital. Datos personales, bueno, creo que les voy a hablar más adelante de eso. Eso es un tema que está regulado por el Ministerio de Justicia. Consumidor, les he hablado un poco de lo que está en el Código de Protección al Consumidor. Y seguridad digital es un tema que está manejado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital, que está supervisando específicamente la seguridad digital tanto a nivel, digamos, gubernamental como también privado, ¿no? Pueden ofrecer cierto tipo de ayuda. Eh, También tenemos una norma de gobierno digital, que es el decreto legislativo 1412, que lo que ha hecho es impulsar, digamos, la buena atención al usuario de los servicios del Estado, ¿no? Inclusive, si es que algún extranjero quiere acceder a esos servicios de alguna manera, también ahora esos servicios se ha procurado que también den la facilidad de hacerlos de manera virtual, ¿no? Entonces puede resultar también interesante esto para, digamos, las transacciones transfronterizas. Por otro lado, en cuanto a protección de datos, como les decía, la Autoridad Nacional de Protección de Datos pertenece al Ministerio de Justicia. Tenemos una ley de protección de datos personales y la normativa peruana específicamente requiere el consentimiento expreso del titular para el tratamiento de sus datos personales, ¿no? Y establece que ese consentimiento debe ser libre, previo e informado, ¿no? Que es una de las cuestiones que también se mencionaban en la ponencia previa. Em, bueno, a esta normativa además se suma un reglamento que ha sido emitido o está vigente desde marzo de este año, que bueno, creó también la figura de oficial de datos personales que solamente es aplicable para grandes empresas que mueven una cantidad de datos considerable y también estableció la obligación de las empresas que almacenan datos de notificar cualquier brecha de seguridad que pudiera haber existido en un plazo establecido, ¿no? Ahora, hay principios rectores en cuanto a nuestra normativa de protección de datos personales, que son, creo que los hemos puesto en la diapositiva, así que no voy a explicar cada uno, pero bueno, estos están muy relacionados a los principios
en realidad que son reconocidos a nivel internacional, así que no es necesario tampoco entrar a mucho detalle al respecto. Quizás solamente mencionarles que el principio de nivel de protección adecuado es un principio que se ha incorporado em, hace poco y que ha traído bastante discusión por eso, bueno, les comento que en realidad es un principio que permite que la autoridad de datos puede evaluar, digamos, si el nivel de protección que se ofrece en el país donde van a salir los datos es adecuado o no. Pero el hecho de que no se encuentre ese nivel como un nivel adecuado según la evaluación de ciertos criterios, no quiere decir que la información no pueda ser transferida. De hecho, el Perú, como saben, en los acuerdos comerciales ya tiene la obligación de permitir la transferencia de información, incluyendo los datos personales. Pero si se encuentra que no hay un nivel, digamos, aceptable para la protección de los datos personales, sí la Autoridad de Protección de Datos solicita que se usen cláusulas contractuales modelo que están inspiradas en la Red Iberoamericana de Protección de Datos y de esa manera se logra, digamos, atender un poco la preocupación por la protección de los datos personales sin evitar o sin bloquear la posibilidad de que estos datos puedan moverse, porque sabemos que la transferencia de la información y de los datos es absolutamente elemental para el desarrollo del comercio electrónico, ¿no? Y bueno, eso es lo de protección al consumidor. En cuanto a la relación o la regulación aduanera en el Perú, em, tratando también de hacerlo lo más resumido posible. Bueno, nosotros tenemos una autoridad que es la SUNAT, que en el ámbito de aduanas tiene la función de supervisar el ingreso y salida de mercancías en el país y garantizar la recaudación de los tributos aduaneros, ¿no? Aranceles, impuestos de importación y exportación. Obviamente, en cuanto a la regulación aduanera, tenemos que tomar en cuenta el acuerdo de facilitación de la OMC, también los acuerdos comerciales que se han ido celebrando por el Perú y el marco de nuestra autoridad es la Ley General de Aduanas y Regímenes Aduaneros. Y esta Ley General de Aduanas pues ha creado eh, diferentes envíos que son en los que voy a hacer hincapié, que han hecho que la exportación e importación de productos en pequeñas cantidades a través de Internet sea más viable y atractiva para las empresas peruanas, especialmente las más pequeñas. Y esos envíos son los de entrega rápida o que usan couriers, empresas couriers, y también los envíos postales. Em, Disculpe, Karina, deberíamos ir terminando en 3, 4 minutos. Ok, voy a apurarme un poquito más. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Entonces, tenemos el envío de entrega rápida o courier y el postal que les comentaba. Ambos permiten una rapidez y simplificación en temas de documentos, en costos, incluso aceleran, digamos, la llegada del producto al destino, ya sea en importación o en exportación. Entonces, esto facilita el comercio electrónico tanto de ida como de vuelta, ¿no? Hay ahí algunos valores de minimis que tampoco vamos a entrar a detalle de mencionarlos para no tomar demasiado tiempo. Tenemos también el programa Exporta Fácil, que también es otro programa que simplifica mucho las exportaciones, pero sí es para envíos de un volumen un poquito mayor que los anteriores mencionados. Además, tenemos también regulación que ha logrado la digitalización del comercio y de las importaciones y las exportaciones casi al 100%. Todo su funcionamiento es digital y eso facilita y disminuye costos, tiempo para las empresas, ¿no? Ahora, también se reconoce la validez de los documentos administrativos que sean electrónicos y ya pasando, para apurarme y tener en cuenta el tiempo, a la sección de la normativa tributaria que se aplica en el Perú. Bueno, les comento que nuestra autoridad es la SUNAT, nuevamente, pero en este caso el área, digamos, dedicada
función de administrar y garantizar la recaudación de los impuestos nacionales, ¿no? Dentro de ellos está el impuesto a la renta y el IGB, que son los importantes para transacciones electrónicas. El impuesto a la renta es aplicado a los no residentes que prestan servicios digitales, a empresas o emprendedores en el Perú y a entidades o gobiernos, ¿no? Al gobierno del Perú. Y mientras que el IGB se aplica a los servicios digitales, pero se aplica para los contribuyentes nacionales, los peruanos, que importan servicios, incluidos los servicios digitales, prestados por una empresa o empresario no residente, ¿no? Ambos, creo que ahí tenemos en la diapositiva las normas que pueden revisar para entrar en mayor detalle sobre cómo se aplican estos servicios, pero en resumen, allí hay que tener en cuenta que, bueno, quien tributa para el IGB, porque esto ha sido muy comentado como la tasa Netflix, esto es una ley que salió hace poco, las personas residentes habituales en el Perú son las que van a tributar eh, si utilizan servicios digitales o adquieren productos digitales, ¿no? Y hay ahí ciertas especificaciones para calificar cuándo el producto o el servicio ha sido consumido en Perú, como por ejemplo tener en cuenta la dirección IP, entre otros, ¿no? Y el impuesto pues se tendrá que pagar la entidad no residente o la empresa digital, digamos, es quien va a tener que retener el 18% a los clientes peruanos. Si no lo hace, lo van a hacer las instituciones bancarias, ¿no? Pero en principio la norma indica que debe hacerlo. Por otro lado, tenemos también normativa de facturación electrónica. No voy a profundizar en eso para no quitar mucho tiempo. Pero ahí tienen, bueno, algunos datos que podrían revisar. Tenemos también regulación sobre pagos electrónicos y también ahí creo que les hemos puesto las normas para que puedan revisarlas porque sí han habido bastantes avances que permiten o facilitan los pagos electrónicos, que facilitan el comercio electrónico, ¿no? Hay otras normas importantes que tampoco queríamos dejar de por lo menos pasárselas. No estamos entrando en detalle ahí. Son normas que ha ido dictando en el transcurso de los años la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital del Perú, relacionadas a inteligencia artificial, gobierno de datos abiertos, innovación digital, etcétera, ¿no? Que las pueden revisar también. Finalmente, para ya cerrar y no quitar más tiempo, solamente quería concluir mencionando que, como pueden ver en el Perú, la regulación sobre comercio electrónico se ha apoyado en diversas normas como protección al consumidor, protección de datos personales, gobierno digital, aduanas, pagos electrónicos, entre otros. Los acuerdos comerciales suscritos por el Perú, y esto es muy importante, han sido un factor clave para el desarrollo de la regulación interna del comercio electrónico, porque ellos ya sentaron la base para que nuestra regulación sea una regulación abierta al comercio electrónico. Por otro lado, es importante resaltar que el Perú también cuenta con normativa tributaria no discriminatoria y amigable con el comercio de servicios digitales, fomentando el comercio electrónico de servicios y contenido digital, ¿no? El Perú además cuenta con un marco jurídico que ha favorecido la virtualización y facilitación de trámites, promoviendo la digitalización del comercio y mecanismos más amigables para el aprovechamiento del comercio electrónico por empresas que en realidad importan o exportan bienes y usan el comercio electrónico para ello, ¿no? Eso es todo y espero no haber quitado muchísimo tiempo y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias desde ya, Karina. Sabemos que tienen cada uno la agenda bastante ocupada, así que se hayan podido el tiempo para estar hoy aquí. Seguimos entonces con Natalia Martínez Martínez. Natalia, ¿estás por ahí? Ahí te veo. Quien es Sí. gerente legal y de políticas públicas de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, abogada con maestría en Derecho y Mercados Financieros, MBA, y con experiencia en el sector financiero y en el área de tecnología, medios y comunicaciones. Ahora sí te escuchamos, Natalia. Bueno, muchas gracias.
Em, Perdón, les pedimos sí, a los expositores que quedan ser lo más breve, si pueden acortar un poco la presentación en función de los tiempos. Muchas gracias desde ya. Perfecto, gracias. Quería confirmar si ya se ve mi pantalla. Se ve bien, sí. Listo, gracias. Bueno, un poco el día de hoy nos han invitado y queremos mucho agradecerle al Banco Interamericano de Desarrollo y también Alianza del Pacífico por esta invitación. Hoy queremos hablar de 3 temas foco también muy importantes sobre los derechos del consumidor, la protección al consumidor en el comercio electrónico, en materia de impuestos y regulación y también la regulación aduanera en Colombia. Un poco traemos los puntos más importantes por temas de tiempo. En Colombia, todo el esquema de protección al consumidor se enmarca dentro del Estatuto de Consumidor, que es la ley 80, y les traigo acá unos pilares bastante importantes a considerar por parte de las empresas. Lo primero son los términos y condiciones que las plataformas deben tener dentro de sus páginas, que son lineamientos generales, un poco para que el consumidor conozca cómo debe realizar la compra en el sitio, un poco las responsabilidades que hay por parte también desde el comercio y esos derechos que tienen los consumidores. Estos términos tienen que ser por supuesto, públicos y fácilmente accesibles para todos los consumidores que están entrando y consultando estas páginas web. Aquí traemos los puntos claves y se los dejamos de los mínimos que deberían incluir estos términos para cumplir con la normativa colombiana, empezando por un punto importante que da bastante confianza en el comercio digital y es poder describir y contar cuál es la razón social, el NIT y toda la información legal de la empresa para que en caso futuro, después de realizar la compra y ante cualquier inconveniente con esta compra, el consumidor pues pueda a llegar directamente a esa empresa, que también pues esto genera bastante confianza en el comercio electrónico. Y por supuesto la descripción de productos, las formas de pago y los canales de comunicación que también son muy necesarios. Luego en los deberes y obligaciones especiales del comercio hay unos deberes bastante importantes que nos trae la ley y es esa obligatoriedad que hay después de la compra de resumir todo el pedido para que el consumidor tenga toda la información clara respecto a la compra que está realizando y también brindarle siempre la posibilidad al consumidor de realizar reclamaciones y devoluciones y ya en un momento les voy a contar más adelante sobre unos derechos especiales que hay en Colombia para el consumidor en comercio electrónico que debe respetar un poco por parte del comercio, permitir pues esas reclamaciones y esas devoluciones. También informar todas las formas de pago y brindar siempre la posibilidad de cancelar la transacción hasta antes pues de que ésta sea concluida. En esos derechos para la protección del consumidor está primero lo que nosotros al interior denominamos la reversión de pago. La reversión de pago aplica únicamente a las ventas que se hacen a distancia, es decir, a las ventas en comercio electrónico y son 5 casos taxativos por la cual se puede ejercer este derecho, como en casos de fraude, operaciones que no fueron solicitadas en comercio electrónico o esos casos donde el consumidor no recibe el producto o el productor no correspondió a lo que se había comprado. Todo, pues este derecho aplica y debe ser respetado, por supuesto, por parte de todos los comercios y las empresas. Lo solicita directamente el consumidor bajo un proceso que les deje aquí para que lo puedan consultar más adelante, pero básicamente el consumidor debe ejercer ese derecho frente al comercio, pero también consultarlo a su entidad financiera, el emisor de pago. Luego también tenemos el derecho de retracto, que es el segundo derecho foco dentro del comercio electrónico, y es esa posibilidad de retractarse de la compra cuando uno realiza compras digitales. En este caso, también el procedimiento es muy similar, pero más que eso, hay unos casos específicos donde hay una excepción, no siempre el derecho de retracto aplica, por ejemplo, en casos de productos perecederos o productos personal en Colombia no aplicaría este derecho de retracto y pues hay unas consecuencias que básicamente en este caso cuando es el retracto el costo del envío para
devolver el producto del consumidor al comercio, sí lo tendría que asumir el comercio, algo distinto que pasa en la reversión de pagos. Si el producto, por ejemplo, fue defectuoso, un producto que no responde a lo solicitado, en este caso la logística sí debe ser asumida por el comercio. Hay unas diferencias en esto. Y pues por supuesto la devolución del dinero al consumidor siempre se tiene que dar pues sin descuentos ni retenciones. Luego también tenemos el esquema que varios también lo han mencionado en sus distintos ordenamientos, el esquema de protección de datos al consumidor. Con respecto a este, dejo aquí pues el decreto que habla sobre este punto de protección de datos, sobre la importancia de contar con los avisos de privacidad y de contar con políticas también de tratamiento de la información con unos mínimos que deben tener esas políticas y que respeten también, por supuesto, e indiquen cuál es la finalidad del tratamiento y recojan esas autorizaciones de los titulares de la información un poco para cumplir pues con la norma. Hay otro punto importante que les traíamos aquí y es la comunicación comercial, algo la verdad bastante nuevo que empezó a aplicar en el país. Sobre ese derecho a la intimidad del consumidor. Esta es una ley que se extiende a todas las relaciones comerciales y aplica en los mensajes publicitarios a través de distintos medios, como los mensajes de cortos de texto, mensajes de correo electrónico, mensajería web. Básicamente lo que buscó esta ley que está pues actualmente aplicando en materia de publicidad es que tanto productores como proveedores tienen que cumplir unos rangos de tiempo para enviar pues esta publicidad, estos rangos, y en este horario es de lunes a viernes, por ejemplo, desde las 7 hasta las 7 de la noche. Los domingos no se permite pues enviar publicidad por ninguno de estos canales que les acabo de comentar y solamente se pueden contactar a los consumidores mediante canales que ellos previamente hubieran autorizado. Que es algo que está atado un poco con el tema de la protección al consumidor, es la finalidad que recogemos del tratamiento, recoger también sobre cuáles canales vamos a hacer nuestra comunicación comercial. Este punto en materia de impuestos y regulación fiscal, está el impuesto sobre la renta que aplica a todas las compañías constituidas en Colombia que realizan actividades de comercio electrónico y pues grava por supuesto estos ingresos de fuente nacional que incrementan el patrimonio de estas compañías. Y hay una figura novedosa también que creo en los otros ordenamientos jurídicos se está empezando a ver. En Colombia lo denominamos como presencia económica significativa, es decir, aplica el impuesto sobre la renta a empresas que no son o personas jurídicas que no son residentes o entidades que no están domiciliadas en el país, que prestan pues estos servicios globales, que no tienen una presencia como tal en el país, pero que sí prestan sus servicios para Colombia. Entonces, en este caso se les denomina a estas que tienen una presencia significativa y que por tanto esos ingresos provenientes de la venta de bienes o de la prestación de un servicio a usuarios terminan siendo grabados. Esto es algo que empezó a funcionar desde hace poco tiempo, como les comentaba, y aquí pues les dejaba un poco los requisitos de cómo funciona. Es para empresas que obtengan ingresos brutos de un poco más de $400,000, si lo vamos ahí está por supuesto en pesos colombianos, y también pues mantener esa interacción. Se habla de más de 300,000 usuarios para que le aplique este impuesto sobre la renta. En materia de impuestos en comercio electrónico también está el IVA, que también aplica dentro del comercio electrónico, y en Colombia esta tarifa pues es una tarifa general del 19%, aplicada también a prestación de servicios que vengan desde el exterior cuando el usuario destinatario pues sí tenga su residencia fiscal en Colombia.
En nuestro tercer punto respecto a la regulación aduanera, hay una modalidad específica para el comercio electrónico que es la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Esta es una modalidad que un poco busca simplificar y hacer más ágil todo el procedimiento en comercio exterior de importación y exportación pues, de mercancías. Tiene unos límites y unos requisitos de cantidad, por ejemplo, de unidades para su envío y pues que en materia de tributación, si es mercancía, en este caso, por ejemplo, de menor valor de $200, está exenta de arancel. Estos son ya unos programas que les queríamos contar que son completamente gratuitos para pequeñas y medianas empresas para que pues hagan su proceso de digitalización y conozcan un poco más sobre la regulación de comercio electrónico y sobre todo el tema pues también de comunicación comercial, que está Ya Estoy Online, y está también Exporta cuando ya las empresas cumplieron con su programa de digitalización, que pueden entrar pues también por medio del comercio electrónico, llegar a otros mercados. Ahí son pues 2 plataformas completamente gratuitas para las empresas. Les dejo ahí los enlaces. Y creo que justos de tiempo, esto era lo que les queríamos un poco contar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por tu exposición. Seguimos, la verdad que muy interesante. Seguimos ahora con los últimos expositores de Chile. Pasamos primero con Patricio Muñoz Rojas, quien es subdirector de asistencia al contribuyente del Servicio de Impuestos Internos de Chile, y quien es administrador público de profesión, con más de 20 años de experiencia en el sector público y más de 9 años de experiencia en la administración tributaria del país. Patricio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, te escuchamos. Hola, Eliel. Buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Interesantes presentaciones, primero que todo, las que hemos visto, y creo que responden de muy buena manera como todas, tanto la administración pública como los privados y por supuesto las asociaciones internacionales, estamos viendo con alta importancia todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico y la informalidad. ¿Ah? Voy a hacer una presentación, intentaré hacer bastante rápido. Para nosotros como Servicio de Impuestos Internos, lo primero que tiene que ver es eh, todo lo que afecta a la informalidad. Voy a hacer bien resumido esto, pero nosotros desde hace varios años tenemos el pago electrónico a través de tarjeta de crédito, ¿verdad? Con recaudación en línea por parte de los operadores de los medios de pago. ¿Ah? Ahí empezamos a ver cómo la informalidad se metía en el comercio electrónico, no solo desde el punto de vista de la transacción, sino que el pago. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? De 764.000 usuarios que tienen dispositivos de pago electrónico, 16% del total son informales. ¿Ah? Significa que están haciendo negocios sin pagar sus impuestos. ¿Ah? Hay una primera línea de trabajo. Y lo segundo es que la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias que promulgamos el año pasado nos da varias facultades que van en la línea de combatir, ¿verdad?, la informalidad y en particular el comercio electrónico. ¿Ya? Algunas normas que son bien fuertes y que nos van a permitir aumentar nuestra capacidad de formalización es que a partir del 1 de octubre de este año, todas las empresas que quieran hacer negocios con el Estado o que reciban recursos públicos por parte de alguna entidad pública para poder desarrollar alguna actividad económica, van a estar obligados a tener la iniciación de actividad y, por supuesto, a tributar. Y lo mismo va a ocurrir respecto a los marketplaces. Y por lo tanto, si una empresa quiere vender a través de un marketplace, en este caso es la plataforma transaccional la que va a tener la obligación de acreditar este inicio de actividades, igual que las plataformas de pago electrónico. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es invitar a los privados a sumarse a este rol de control respecto de cómo podemos nosotros disminuir la informalidad que vemos que es bastante grande. Pero también, en este caso, lo que nosotros vemos es que cuando detectamos a alguien que está haciendo alguna compra o alguna venta informal, ¿verdad? Dado que vamos a tener esta información, los vamos a invitar al proceso de formalización, ya sea porque recibimos su información a través de los operadores de medio de pago o porque los bancos también tienen la obligación
de informarnos respecto de aquellas personas que tengan 50 transferencias o 100 transferencias, dependiendo de del tipo de transferencia en el plazo 6 meses. Y por lo tanto, ya tenemos un foco respecto al pago electrónico. Hoy día estamos empujando a otro foco respecto a las transferencias electrónicas cuando se hacen transacciones respecto de personas que no están formalizadas para traerlos a la formalización. Y por otro lado tenemos sectores económicos completos que apoyan, como el Estado y grandes plataformas de comercio, para atraerlos a la formalización. Pero también sabemos que para los contribuyentes no es fácil muchas veces entender el mundo y el proceso tributario. Los empresarios, los emprendedores están preocupados, ¿verdad?, de que su negocio crezca, de que les vaya bien, de generar ingresos, de hacer crecer, de generar empleo, y por lo tanto para nosotros tiene que ser algo muy sencillo, en el sentido de que nosotros le ayudemos a estas empresas a poder cumplir de manera más fácil sus obligaciones tributarias. Por ello, también estamos diseñando, a la par de estas obligaciones, ¿verdad?, una aplicación que va a ser tanto web como móvil, donde van a poder realizar un inicio de actividades simplificado, quedar emitiendo documentos tributarios de sus ventas en línea y poder incluso declarar los impuestos mensuales en esta misma aplicación sin tener que digitar datos y con todo prellenado, de manera que no sea una excusa el que la administración tributaria es compleja o que el cumplimiento es complejo para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Eh, Eso desde el punto de vista de la informalidad en general, pero desde el punto de vista de la informalidad digital, lo que nosotros vemos es que hoy día, según estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, 10 de cada 100 transacciones son realizadas por alguna empresa informal, o más que por una empresa, por un ente informal. Y esto implica que 3.200 millones de dólares, que son los que se transan en el comercio digital en Chile, el 10%, es decir, 327 millones de dólares, se destinaron a compras informales que no pagaron impuestos y que además son una competencia desleal, ¿verdad?, para aquellos que están formalizados y que sí están pagando impuestos. Y esto, cuando nosotros lo vemos en el comercio nacional, corresponde al 8%, pero cuando lo vemos respecto a las compras internacionales aplica al 23%. Por lo tanto, como ya les comenté, tenemos acciones respecto de las compras en el país, pero también estamos trabajando respecto de las compras que llegan del extranjero. Y aquí también viene otra novedad. A partir de también el 1 de octubre hay un cambio en la tributación de las compras que se hacen en el extranjero. Hasta hoy, ¿verdad? Todas las compras pequeñas, las compras hasta $41, podían ser internadas al país sin IVA y sin pagar aranceles. Entonces esto generaba que millones de paquetes al año llegaran al país sin pagar impuestos. Y lo que nosotros pudimos ver es que de todas estas compras, 1,4 millones de personas sin inicio de actividades generaron compras hacia el país. Esto generó 3,3 millones de ingresos de productos que pasaron por aduana, pero de estos vimos que 490 importadores informales registraron casi 52.000 declaraciones de importación. Es decir, estaban pasando compras hormigas a muy gran escala de manera a evadir los impuestos. ¿Esto qué hace? Nos hace reducir esta barrera de liberación de franquicia, y por lo tanto, a partir del 1 de octubre, todas las compras, ¿verdad?, bajo estos montos también van a estar eximidas esa franquicia, y vamos a tener dos tipos de cortes. Vamos a tener los cortes sobre 500 y bajo los $500, que van a tener formas de transar distintas, pero también estamos haciendo negocios o estamos invitando a las plataformas de ventas internacionales a que se inscriban en nuestra plataforma y sean ellos mismos quienes retengan el IVA, de manera que para el usuario sea mucho más sencillo el cumplir con esta obligación, dado que en la misma compra van a pagar el IVA y no van a tener que hacer ningún trámite aduanero, a diferencia de aquellas plataformas en las que no se inscriban. Y por lo tanto aquí estamos dando un beneficio, ¿verdad?, a todas estas plataformas que quieran cumplir con la norma para tener compras mucho más fáciles y beneficiarse, ¿verdad?, respecto de la experiencia usuaria.
¿Mm? Y para terminar, yo creo que también es relevante en este mundo digital hablar un poco de los influencers. ¿Ah? Uno tiende a hablar mucho de las compras, ¿verdad? De productos, de servicios, pero hay un elemento que es bien relevante. Hoy día un influencer gana mucho dinero. ¿Ah? Y gana dinero no solo por las visualizaciones, ¿verdad? Que tiene de sus videos, sino que gana mucho dinero respecto de canjes, de presentaciones de productos, y eso también tributa. ¿Ah? Porque es impuesto a la renta. Y por lo tanto aquí también nosotros hemos realizado hace algunos años también un trabajo bien fuerte respecto de los influencers. Vemos que tienen dos elementos que son muy gatilladores de movilizar al público. Por un lado, son generadores de importantes fuentes de ingreso, pero por otro lado también ellos son ejemplos para la sociedad. Y por lo tanto, si yo veo que un influencer está recibiendo dinero y no está tributando, la sociedad dice aquí hay un tema injusto. Yo también quiero el trato del influencer y por lo tanto nosotros también hicimos una campaña bien fuerte para trabajar con ellos, para enseñarles, para capacitarlos. Trabajamos con un poquito más de 1000 influencers, que son los que tenían mayor cantidad de ingresos en el país. Casi el 70% de ellos cumplió con la obligación de tributar. eh, y 395 influencers pagaron impuestos por casi 1000 millones de pesos en el país. 83% de este grupo ha aumentado año a año el pago de impuestos. ¿Ah? Por lo tanto, vemos que también hay un elemento que es bien relevante porque las transacciones ya no son solo entre personas y empresas, sino que también son empresas las que están generando negocios desde el punto de vista digital. ¿Ya? Y como también comentaban, ¿verdad? Las personas que presentaron antes, también es muy importante que nosotros hagamos concientización ciudadana respecto a dónde están comprando. Un comercio formal es un buen negocio porque tributa hacia el país, devuelve, ¿verdad?, este impuesto a las personas, pero también cuando tú compras de manera informal, sabes que te puede ir mal. Sabes que pierdes la garantía, pierdes seguridad, no sabes quién está al otro lado y por lo tanto es un mal negocio comprar informal. ¿Ah? Y aquí, solo para terminar, hago un pequeño resumen de la estrategia que tenemos como servicio de impuestos internos para abordar todo lo que tiene que ver con la informalidad, tanto desde el punto de vista de la venta física como digital, donde tenemos que mirar, ¿verdad?, desde muchas aristas en las relaciones que tenemos, tanto desde la colaboración interinstitucional entre público y privados, cómo promovemos la formalización, pero también cómo la facilitamos, cómo estamos controlando en terreno, cómo nosotros vemos los datos que podemos recibir de todas las distintas administraciones y también es muy importante cómo analizamos los nuevos negocios. Cada vez hay nuevas formas de negocios digitales que nosotros tenemos que estar mirando porque la informalidad va por todos lados. ¿Ah? Y herramientas estructurales como el cambio de sujeto, es decir, la plataforma que genera la transacción en la que paga, es una herramienta que estamos usando con harta fuerza en Chile. Sé que estamos con poco tiempo, entonces intenté ser bastante sucinto en la presentación, pero eran los elementos que queríamos compartir en esta jornada, así que le agradezco de antemano la atención. Muchísimas gracias, Patricio, por su presentación. Pasamos ahora a la última hora a Josefa Vicencio Sangüesa, quien es abogada de la División de Competencia y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile, abogada chilena con experiencia en Derecho de la Competencia, Regulación de Mercados y Protección al Consumidor, quien actualmente se desempeña como asesora legal en la División de Competencia y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, y que anteriormente trabajó en el Servicio Nacional del Consumidor y en el estudio jurídico Carey & Company, donde se especializó en Derecho de la Libre Competencia y Mercados Regulados. Es licenciada además en Derecho por la Universidad de Chile, con un diploma en Derecho Público Económico y experiencia docente en Derecho Civil. Josefa, te escuchamos. Hola a todas y todos, espero se encuentren muy bien. En primer lugar, agradecer por la oportunidad de realizar esta presentación. Al igual que Patricio, me parecieron muy interesantes también las otras presentaciones que estuve escuchando. En mi caso, voy a hablar de las regulaciones aplicables al consumidor en el comercio electrónico en Chile. Entiendo que estamos muy pasados en la hora y que el tiempo es poquito, entonces
voy a hacer una pincelada muy general, tratar de contextualizar el problema y cualquier cosa, si tienen preguntas, etcétera, podemos ahí profundizar, porque este efectivamente es un tema que da para mucha conversación. Ya, en primer lugar, lo más importante para determinar dónde hay una relación de consumo es la relación entre proveedores y consumidores. Tradicionalmente, desde que existe la protección al consumidor como una materia regulada específicamente, se ha considerado tradicionalmente el comercio presencial, donde hay un vendedor, una persona que habitualmente se dedica justamente a ejercer el comercio, y por otra hay una persona civil, individual, que busca adquirir bienes. En Chile, la ley que regula esto es la ley 19.496, que fue publicada en 1997. ¿Por qué digo las fechas? Porque en ese momento, en el fondo, el comercio online existía muy escasamente. A lo más habían algunas compras a distancia, por teléfono, unos canales, pero muy, muy poquito. Sin embargo, y sobre todo a partir de la pandemia, las ventas minoristas en canales online explotaron. El 2024, solo el año pasado, estas ventas, de acuerdo con cifras del Banco Central de Chile, representaron el 12,3% del fondo del global de las ventas, cuando en 2019, prepandemia, era un 6,2%, es decir, se duplicó. Las ventas por comercio online se duplicaron y esto generó tensiones, obviamente, en la forma en la que se aplica y se establecen los derechos del consumidor. Y generaron problemas, obviamente, para los operadores sobre cómo se cumplen estas normas, y principalmente voy a ahondar un poquito más en esto, sobre los nuevos actores y las nuevas relaciones que se generaron a propósito de este boom. Acá se puede ver gráficamente, este es un gráfico del Banco Central donde muestra en comparación con otros países. Se ve que en todos se ha producido un aumento del comercio electrónico. La línea azul, si no me equivoco, es Chile. ¿Cómo se ha abordado? Porque justamente, ya que hay una ley que establece distintos derechos, derecho a la información, derecho a la seguridad del consumo, presentaciones anteriores hablaban de regulación del consumidor en Colombia, en Perú, etcétera. Las normas son muy parecidas, los derechos en general son bien parecidos, pero la pregunta es cómo los adaptamos a esta nueva realidad y a estos nuevos desafíos. Chile ha hecho dos cosas principalmente, una en la ley del consumidor y otra vía reglamento. Esta que está proyectándose acá es vía ley, en que se reguló de forma mucho más fuerte el derecho a retracto. ¿Qué es el derecho a retracto? Es el derecho a arrepentirse, por decirlo de alguna manera, de la compra, de una compra realizada a distancia, dentro del plazo de 10 días desde que se recibe el producto o se contrata un servicio. De esta forma, se reconoce de alguna manera que la relación en el fondo que tiene la persona, que tiene quien ha realizado una compra en línea, no tuvo acceso a ver el bien. Entonces puede que exista una disonancia, o puede que existan en el fondo elementos una vez que le llegó para cambiar de criterio y arrepentirse de la compra, y ahí el proveedor, la empresa, está obligado a devolverle el producto. Esto estaba regulado antes de la ley del consumidor, pero era 100% facultativo para todos los proveedores, y desde el año 2021, también post pandemia, se hizo obligatorio para todos los productos que se vendan a través del comercio electrónico. Luego, a nivel de reglamento, también se realiza esta pregunta. Ahora hay distintos actores, ya no está solo el consumidor o el proveedor, sino que existen los marketplaces o las plataformas de comercio electrónico, que son terceros que ponen en contacto tanto a los proveedores como a los consumidores. Acá tengo una gráfica donde se ve un poquito mejor. En el fondo, el marketplace es un espacio online de encuentro que a nivel normativo ha generado diversas dificultades, porque tradicionalmente se ha entendido que son justamente los proveedores los que están obligados a cumplir la ley, y no así los marketplaces. Sin embargo, en muchos casos es este marketplace, es esta plataforma la que se relaciona directamente con el consumidor. Entonces, en el año 2021, el Ministerio de Economía dictó el Reglamento de Comercio Electrónico.
Y ¿qué es lo lo que hace? Busca hacerse cargo justamente de estos nuevos actores, los regula explícitamente, les establece claramente obligaciones de información. En el fondo, la lógica que sigue es que si bien efectivamente son los proveedores originales, los vendedores originales los que tienen la información relevante para el consumidor, son las plataformas de comercio electrónico los que están obligados a comunicarlas al consumidor. Entonces, de esta forma se adapta un poquito dentro del marco legal que permite la ley del consumidor, la regulación para permitir en el fondo y para reconocer también que existen estos otros actores. Acá en el fondo la gráfica muestra un poquito que antes era solo proveedor y consumidor directamente, y luego llegaron los marketplaces. Por último, me quedan como un minutito y medio. Estoy haciéndolo lo más rápido posible, Liel. Por último, también quería comentarles que existe una discusión, que actualmente es un tema que está y que levanta mucha atención respecto a cómo se aplican los derechos de los consumidores, que se refiere justamente a cuál es este rol de los marketplaces, porque como decía, el reglamento solo puede adaptar la norma vigente y no puede establecer en el fondo algo distinto a lo que establece la ley. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido con el desarrollo y con el desarrollo de las plataformas, que cada vez se complejizan más y se hacen más relevantes? Han surgido plataformas en las que se ha discutido si cumplen o no cumplen un rol de intermediario. ¿Cuál es el rol de intermediario? No es aquel que solo pone el espacio, no es simplemente un marketplace, sino que hace gestiones activas, pone la logística, pone los medios de pago, etcétera, 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 que hacen que la contratación del consumidor, si bien es también con el proveedor original, el marketplace cumple un rol mucho más relevante. Actualmente en Chile, este marketplace intermediario no es responsable, no responde, pero se está impulsando un proyecto de ley que, entre otras materias, busca regular esto y busca que el marketplace tenga un nivel un poquito más arriba de responsabilidad respecto de, o en comparación con los marketplaces que simplemente son un punto de encuentro, justamente reconociendo el diferente rol que toma dentro de estas nuevas formas de contratación. Eso, 8 minutos prácticamente justos. Eso era principalmente mi presentación. Ahí están mis datos. Si tienen cualquier duda o cualquier comentario, con gusto se los puedo responder.